¿Quién debe pagar los arreglos en un departamento? ¿El dueño o el inquilino? Y si son del edificio, y si es de un caño troncal del edificio, se me llovió el techo. No, es el de arriba que lo tiene tapado. No, es la bañera. Entonces se tapó el codo. No, pero es el departamento de arriba. No, es el de arriba, no es el de arriba, no es el de arriba. ¿Quién lo paga? Bueno, para tener previsibilidad es ideal que todo quede bien asentado en un contrato de alquiler y es vital que haya un canal de diálogo al margen de la inmobiliaria entre ambas partes. ¿Qué rol cumple también el administrador o ninguno? Jorge Resqui Pizarro es coordinador y asesor jurídico de reafirmación de los derechos del consorcista. Y con él voy a charlar este tema. Jorge, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Un gusto. El gusto es mío. Bueno, Jorge, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes y los puntos más importantes que hay que saber a la hora de alquilar una unidad y saber cuáles son las responsabilidades que le atañen a locador y locatario? Bueno, eso lo vamos a encontrar, por supuesto, en la legislación de fondo. En el caso de las locaciones, desde el año 2020 se sancionó la ley 27.551, que es la ley de locaciones urbanas, que en verdad reemplaza o modifica el Código Civil y Comercial de la Nación. Y además de eso hay que tener en cuenta siempre el contrato de locación. En lo que ustedes comentaban recién, que vos decías con respecto a los orígenes de los daños y quién se debe hacer responsable, está claro que siempre el locador, es decir, quien entrega la vivienda con fines con destino de uso familiar o como tal, es siempre el responsable del pacífico uso y goce de la locación. Por lo tanto, el locatario, es decir, quien alquila, tiene que reclamarle a él en caso de que se produzcan ciertas averías o disfuncionalidades dentro del inmueble que se encuentra en locación. Los conflictos a veces se producen en los consorcios de propiedad horizontal, donde los daños no derivan directamente del inmueble, es decir, se producen por efecto de problemas en partes o sectores comunes. Lo más habitual es las filtraciones que provienen de caños comunes o de otras unidades. Entonces ahí lo que hay que hacer es reclamarle al administrador que rápidamente instrumente los medios para poder solucionar el problema y de esa manera asegurar que el locador a su vez asegure el correcto funcionamiento de la vivienda que se encuentra en locación. Y, por ejemplo, se rompe un caño en el baño, se filtra el agua, humedad, va hacia otro departamento, pero claro, se filtra un caño desde el baño después de 6 meses de celebrado el contrato. El uso del departamento por parte de quien alquila, ¿es un buen uso, un mal uso? ¿Fue producto de esa rotura? ¿Cómo se puede determinar? Siempre hay que buscar el origen. Claro, Sebastián, siempre hay que buscar el origen del daño, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra ese daño? Si es en partes comunes, hablaste de caños. La ley establece que todas las cañerías que conducen fluidos y energía, en toda su extensión, son de propiedad común. En el caso estamos hablando de un consorcio sometido al régimen de la propiedad horizontal. Por lo tanto, allí es el consorcio el que tiene que actuar. El locador va a estar sobre aviso por parte del locatario y tendrá que intimar al administrador del consorcio para que realice la reparación. Ahora, si el daño es provocado no por el paso del tiempo, por las roturas naturales, sino por efecto de alguien que genere un daño directo, bueno, tendrá que reclamarse a quien genere el daño directo. Si el locatario, si quien alquila, no ha cuidado debidamente, lo que pueda ser con respecto a sanitarios, aparatos propios del departamento, está claro que ahí la responsabilidad va a ser del propio locatario. No es lo común, porque normalmente el uso se hace en forma normal, pero puede suceder, ¿no es cierto?, el mal uso o el daño generado por el propio locatario. Es una cuestión de hecho y prueba, es decir, habrá que averiguar quién es el responsable. Lo cierto es que en los casos de la generalidad, es que esto se produce por efecto de partes comunes, de caños, que son, como decíamos, en toda su extensión partes comunes, y por lo tanto habrá que reclamarle al administrador por parte del locador, es decir, quien alquila, para asegurarle al inquilino el normal uso y goce de la locación, de la vivienda. Me voy un poquitito más allá, a ver si nos ayuda también con esto. Uno hace una inversión al pozo,
Hay una constructora, una persona que vende, bueno, se termina el edificio, se entrega a los dueños, y los dueños, bueno, alquilan sus unidades, ¿sí? Sí. Y al tiempo se empieza a desprender mampostería del edificio. Entonces el dueño le dice, che, se está descascarando tal parte, se cayó un pedazo de mampostería de acá. Entonces la empresa que presta el servicio de construcción tiene la obligación de dar X tiempo de garantía en cuanto a cubrir cualquier tipo de desperfecto, y después de ese lapso continúa por parte de cada uno de los compradores de cada unidad. ¿Me explico? Correcto. Hay un plazo de garantía, ese plazo se extiende por 10 años, puede ser renunciada a la garantía, es decir, que es una liberalidad de las partes determinar si se renuncia o no, o se reduce el término de garantía, pero la ley asegura esa garantía. ¿Cuánto dice la ley? ¿10 años? 10 años, pero por supuesto lo que hay que tener en cuenta es, primero, cómo fue aceptada la aceptación que se hizo por parte del dueño de esa unidad, y si la garantía de alguna manera no fue renunciada. Si no hay nada de esto en el contrato de compraventa, el comprador, es decir, el dueño de esa unidad, que a su vez la puso en alquiler, tendrá que reclamarle a la empresa constructora, inclusive también al director de obra, su responsabilidad para que repare todos los daños que se produjeron. Por lo general, esto está relacionado con los llamados vicios ocultos, porque los vicios aparentes no tienen el mismo régimen, ya que precisamente es quien el comprador pudo haberlos notado al momento de la compra. Pero los llamados vicios ocultos, ese caso de un desprendimiento a los meses de mampostería o de mal funcionamiento de algunos artefactos, etcétera, inclusive por problemas de materiales, mala calidad de materiales, es responsabilidad del constructor. Lo que hay que hacer es que apenas aparezca ese vicio oculto, hay un plazo de 60 días para ponerlo en conocimiento e intimar a la empresa constructora, porque si aparece el vicio y no se denuncia, pasan esos 60 días y hay una prescripción, de lo que se llama prescripción de la acción. Hay que tener en cuenta siempre eso, no hay que dejarse estar por parte de los compradores para el reclamo a las empresas constructoras, a los directores de obra. Termina el contrato de locación, ¿el inquilino debe entregar la unidad pintada sí o sí? ¿O con el fondo de reserva que se le hace a la inmobiliaria se cubre es suficiente? El depósito en garantía, hay que diferenciar esto. Está bueno que cuando hagan el contrato establezcan en qué condiciones se encuentra el departamento, la unidad a alquilar. Normalmente los contratos pro forma o estos contratos que son como reiterativos dicen, bueno, se entrega la unidad en el estado en que se encuentra, pero no se determina qué estado se encuentra. Lo bueno es que determinen en el estado que se encuentra, incluso acompañando alguna documental que pueda servir de prueba, es decir, fotografías que sean reconocidas y firmadas por las partes, para entender cuál es el momento, cómo se recibió esa fotografía del momento en que se recibió la unidad. De acuerdo a eso, el departamento, la unidad, deberá ser entregada por lo menos en las mismas condiciones, nunca peor que ellas. Si no se encuentra en esas mismas condiciones, el locatario está obligado a ponerla en condiciones de la misma forma en que fue entregada. Puede haber una negociación en donde ese depósito en garantía que se dejó sirva a los efectos de decir, bueno, mire, yo no me ocupo de ponerla en condiciones, les dejo este dinero para que, porque de acuerdo a los presupuestos que tenemos, y nos ponemos de acuerdo, el departamento se podrá arreglar con este dinero. Si alcanza el depósito, alcanzará, si hay un saldo a favor del locatario, bien, y si no alcanza, pues tendrá que poner el dinero que se necesite, si lo remanente necesario, para poner en condiciones la unidad. Pero hay que tener siempre en cuenta esta cuestión, que no se tiene demasiado en vista cuando se alquila. Alquila, necesita alquilar, firma el contrato, casi es, más en las cuestiones de destino habitacional, es casi un contrato de adhesión, ¿no? Un contrato, llamaríamos un contrato de consumo, donde la gente, el locatario, quien alquila, firma y dice, bueno, espero que cómo arreglamos este tema, pero a veces se generan esos problemas en el momento de la entrega, las discusiones para ver si esto estaba igual, no estaba igual, si la pintura, si las manchas, si el estado de los artefactos. Es bueno tenerlo en cuenta al momento de alquilar, es decir, en el contrato. Está bien.
Le agradezco que me haya atendido, Jorge, muy claro sus conceptos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Jorge Resqui Pizarro es coordinador y asesor jurídico de reafirmación de los derechos del consorcista, para charlar cosas que generalmente surgen cuando hay contratos de alquiler y también responsabilidades, no solamente con la unidad alquilada, sino también el edificio que puede presentar alguna anomalía, quién se hace cargo de cada una de ellas.